Estamos llegando al final de nuestro taller, que estoy segura que ha sido muy productivo, lleno de conocimiento, y de aquí a poner todo en práctica, ¿no? Ahora, tenemos a nuestro siguiente ponente y les quiero hablar de alguien que es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en innovación y desarrollo de negocios de la misma universidad. Tiene estudios en administración de proyectos de la Universidad de Illinois en Chicago. Cuenta con 7 años de experiencia en el sector bursátil y más de 10 años como consejero financiero y pastor. El lado B de nuestro pastor hoy nos acompaña en una charla muy interesante sobre finanzas, así que todos ya mismo ahí a tomar nuestros apuntes. Gracias, Lau. Bueno, otra vez yo acá. Tengo que contarles, le digo a Juan antes de subirme, estoy muy nervioso. Es un tema que es importante y le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando el día de hoy. Y bueno, el tema de las finanzas siempre es importante, porque donde siempre se revientan muchos de los emprendimientos es en un desorden. Sí, cuando no hay orden en las finanzas, es muy fácil que una empresa se vaya, se quiebre. Y por eso hoy vamos a hablar sobre cómo aprender a manejar las finanzas sin morir en el intento. Y lo primero que hay que decir en este tema es que las finanzas son un asunto espiritual. Las finanzas no son un asunto que podemos desligar de nuestra vida espiritual, porque muchas veces nosotros creemos que una cosa es venir a la iglesia, ¿no es cierto? Una cosa es hacer devocional y otra cosa es el manejar mis finanzas. Pero las finanzas no son un asunto que no tenga que ver con mi relación con Dios. De hecho, en la Biblia encontramos más de 2.350 versículos que hablan sobre el manejo de finanzas, y 16 de las 38 parábolas que nos enseñó Jesús habla sobre temas financieros. Así que eso nos dice que el tema financiero es algo que a Dios le interesa. ¿Y saben por qué no podemos desligar nuestra vida espiritual del manejo de nuestras finanzas? Porque el dueño y señor de todo es Dios. Nosotros tenemos un rol de administradores. Nosotros somos mayordomos. Nosotros no somos dueños. El penthouse paisa, me encanta que ellos decían, es algo que Dios nos dio. ¿Pero nos dio para qué? Para administrar, para cuidar, para hacer que salga bien, porque es lo que Dios ha encomendado en mí. Si Dios me ha dado algo, no es mío, es que Él lo ha dado para que yo lo administre de una forma correcta. Nosotros creemos y manejamos bíblicamente el principio de la mayordomía, y es que somos eso, mayordomos. No creemos en la teología de la prosperidad, no creemos en la teología de la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser pobre no significa ser pecador ni rico, que no voy a salvarme. Porque por un lado está la teología de la prosperidad, que dice que si eres cristiano tienes que ser millonario. Y eso no dice la Biblia por ningún lado. Y el otro extremo está en que entonces, como es muy difícil que los ricos lleguen entren al reino de los cielos, entonces no puedes ser rico. Y tampoco dice eso, porque lo que Jesús dice es difícil, pero no es imposible. Amén. Lo que sí dice es que Él es el dueño y señor de todo, y que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Como le decía en la parábola de los talentos, ¿no? De las monedas de oro. Le dice al de 5,000, le dice, siervo bueno y fiel, ¿no es cierto? Luego el otro dice, siervo bueno y fiel. Pero al que enterró los talentos, al que enterró las monedas de oro, le dice, siervo perezoso, malvado. Y le dice, le quita lo poquito que tenía y lo entrega. Porque ese es un error. Creer que el ser responsables en nuestras finanzas depende de cuánto tengo. Y no es así. Si yo no soy fiel en lo poco, entonces nunca voy a ser fiel en lo mucho. De hecho, nunca voy a poder estar en lo mucho. Y esa es la primera mentira que hay que derribar hoy. No importa cuánto haya en tu presupuesto. No importa cuánto sea el capital que hoy tengas. Lo que importa es que tu corazón sea fiel y esté dispuesto a ser administrador de lo que tal vez a tus ojos es poco,
pero es con lo que Dios va a hacer milagros. Amén. A veces me encanta porque los escuchábamos y decíamos, no teníamos mucho, sí, no nos alcanzaba, necesitábamos mucho más, 3 veces más de lo que teníamos. Me encanta porque dicen, en vez de tener algo, teníamos menos algo. Pero Dios no necesita sino solo un poco. Y lo que necesita de nosotros es fe, es fidelidad. Y aquí viene la importancia de ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores, lo primero que nosotros necesitamos conocer es aprender a manejar un presupuesto que se vuelva un flujo de caja. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la información es fundamental para tomar decisiones. Yo no puedo caminar financieramente sin un presupuesto. Ya hay una frase que me encanta, que se las voy a decir ahora, pero antes de arrancar con el tema del presupuesto, quiero hacer 4 preguntas. Y quiero que se las respondan ustedes mismos ahí y se den cuenta en cómo están en este tema de presupuesto. ¿Listo? Y el ejercicio le llamamos así, ¿sé cuánto gasto? Y la primera pregunta que hoy quiero decirles es, ¿cuánto tienes presupuestado gastarte hoy? Pregúntate ahí. ¿Sí? Me encanta porque algunos hacen cara de, no tengo ni idea. Tenía que presupuestar cuánto me iba a gastar hoy. La segunda pregunta es, ¿cuánto te has gastado hoy? ¿Sabes cuánto te has gastado hoy? ¿Sabes cuánto dinero has gastado hoy en el transporte, en, no sé, el desayuno, porque comiste por fuera, en un snack? Lo tercero es, en lo que te has gastado el dinero hoy, ¿sabes en qué te lo has gastado? Y realmente era lo que tenías presupuestado gastártelo. Es decir, la plata que tenías, el billete que tenías, que ya no está completo, ¿sí? Salió de la casa completo, pero ya está desbaratado. Lo tenías presupuestado gastártelo y en lo que te lo gastaste, era parte de lo que tenías presupuestado gastártelo. Es decir, el billete que sacaste con el que pagaste la empanada que te comiste, ¿tenías presupuestada esa empanada? ¿O esa empanada no aparece en el presupuesto? Algunos pueden responder, no tengo presupuesto. Y la cuarta es, ¿podrías responder estas mismas preguntas por la última semana? O sea, si tú te paras el domingo pasado hasta hoy, lo que te has gastado esta semana, ¿lo tenías presupuestado? ¿Sabes en qué te has gastado el dinero esta semana? ¿Y en lo que te gastaste era lo que estaba presupuestado? ¿Cómo les fue con las preguntas? Vamos a hacer una encuesta ciega, me encanta la encuesta ciega. Cierren sus ojos, porfa, cierren sus ojos. Yo soy el encuestador, así que cierren sus ojos. Levanten la mano los que respondieron positivamente a 4 de esas preguntas. Listo. Levanten la mano a los que le respondieron positivamente a una pregunta. A una. Muy bien. Levanten la mano los que le respondieron a 2, a 3 y a 4. Muy bien. Les quiero decir que menos del 30% está llevando un presupuesto de forma juiciosa, ordenada. Eso quiero que todos nos pone entonces ok, hay que ponerle cuidado al presupuesto. ¿Por qué hay que ponerle cuidado al presupuesto? Porque sin presupuesto voy ciego en mi vida financiera. Si yo no tengo la información para tomar decisiones financieramente, entonces yo voy ciego. No sé si la decisión que voy a tomar la puedo tomar o no. No sé si la inversión que quiero hacer la puedo hacer o no. No sé si el viaje que quiero hacer para capacitarme lo puedo hacer o no. No sé si la ida a cine que estoy pensando hacer hoy en la tarde la puedo hacer o no. Porque sin un presupuesto yo voy ciego. Sin un presupuesto yo no sé qué hay delante. Adelante mío, ¿qué hay? Lo que el presupuesto me puede ir mostrando. Pero si no lo tengo claro, voy absolutamente ciego. ¿Clarísimos ahí? Por eso es importante entender que el presupuesto me ayuda. El presupuesto es una herramienta, no es una carga. Claro, si tú estás formalizado, el presupuesto es importantísimo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a hacer seguimiento
contabilidad, te va a ayudar a ti a organizar tus gastos. Si tienes que presentar unos estados financieros, pues eso va a ser parte importante, parte esencial del presupuesto. Pero el presupuesto es importante porque me ayuda a tomar decisiones sabias. Un presupuesto me ayuda a tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. A veces comprar, no sé, tienes un café y te ofrecieron una máquina de capuchino que puede valer 15 millones de pesos. Comprarla tal vez no es una mala decisión. El tema es si es el tiempo correcto para hacerlo. Porque el presupuesto me ayuda a tomar decisiones sabias, me ayuda a decir si la decisión que estoy tomando es correcta y si el tiempo para tomarla es correcto también. Porque el problema es que muchas veces cuando estamos emprendiendo, arrancamos pensando que todas las ideas son buenas en el momento en que están apareciendo y a veces no. A veces cuando no tenemos clara nuestra capacidad, ¿no? Si no tenemos definido bien nuestros clientes y entonces aparece una oportunidad de inversión, yo tengo que ver si mis clientes sí aplican, pero también tengo que ver si mis finanzas lo pueden soportar. Y lo que me ayuda ahí es el presupuesto. Por eso el presupuesto también me ayuda a evitar deudas. La mayoría de deudas que nosotros tenemos como personas y como emprendedores vienen porque no estamos bien presupuestados. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tienes 10 para gastarte este mes, pues no te vas a gastar 11. ¿Te vas a gastar cuántos? 10. Pero si te gastaste 11, no quiere decir que por arte de magia apareció el dinero. Porque como me decía un profesor en la universidad, el dinero es como la energía. No se crea, ¿no es cierto? Ni se destruye, solo cambia de manos. El dinero está y cambia de mano. Si tú te gastaste 11 millones y tenías 10, adivina dónde salió ese millón. Del banco, en el mejor de los casos. El peor de los casos es de un prestamista que te va a ahogar. Porque gota a gota es que te ahoga gota a gota. Es el peor error. Entonces, si tú te estás gastando más de lo que tienes, pero no sabes, estás en un serio problema. Cuando la gente presupuesta, una de las primeras cosas que a mí me decían las personas que se presupuestaban, se acercaban y decían, wow, yo no pensé que estaba tan mal. Yo pensé que estaba bien, pero ahora que hice el presupuesto me di cuenta que tengo que ajustar muchas cosas. O hay personas que decían, oiga, yo no sabía que estaba bien, yo pensé que estaba mal, pero no, estamos bien. El presupuesto es el que nos ayuda a evitar tomar deudas. ¿Listo? También ¿a qué nos ayuda el presupuesto? Nos ayuda a consumir sabiamente, ¿verdad? No solamente a invertir, pero también a consumir. Hay cosas que podemos y hay cosas que tal vez no podemos. Pero el que nos dice que podemos o no podemos, ¿qué es? Un presupuesto. Si yo estoy presupuestado, tengo la capacidad de poder consumir de una forma sabia, sin hacerlo de forma desmesurada. Como nos compartía Eliana ahorita, ¿no? Que ella decía, yo gastaba y me llegaba a la cuenta y era el doble de lo que realmente podía. Pero me encanta porque ella lo cuenta como una experiencia, como un reto. Dice, aprendí que necesitaba tener ¿qué? Un presupuesto, que necesitaba tener claro qué podía y qué no podía. ¿Listo? Y algo que también nos ayuda muchísimo llevar un presupuesto es que nos ayuda a ser fieles. A ser fieles. Porque un presupuesto me ayuda a entender en dónde estoy parado financieramente. Cuando yo hago un presupuesto, puedo decir, ay, yo pensé que estaba acá, pero estoy acá. Entonces, las comiditas de cada 8 días que yo hacía normalmente, es para los que están acá. Pero como yo no estoy acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presupuestarme para donde yo hoy estoy. No quiere decir que entonces tenga que estar aquí toda la vida. Pero si sé dónde estoy hoy, entonces mañana de pronto estoy allá. Porque el que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece. La construcción de la riqueza es un proceso. Es un proceso. Y eso es algo que a veces como sociedad
latina, pero sobre todo en Colombia nos falta. Por eso hay tanta cultura mafiosa. Por eso hay mafias, no solo, mafia la asociamos siempre como el narcotráfico, pero no, el narcotráfico es una mafia. Pero mafias hay, no se imaginan cuántas. Entonces hay que tener mucha atención en el presupuesto, porque el presupuesto me ayuda a mí a ser fiel, a decir: Dios, gracias por lo que tengo hoy, gracias porque hoy podemos salir con la familia a comer empanadas y qué rico que podemos hoy, ¿no es cierto? Pero cuando tenga, qué rico porque me voy a comer un buen chicharrón, ¿no es cierto?, en el penthouse y un súper almuerzo que me encanta. Además, mi hija de cumpleaños pidió ir al penthouse, parce, tiene 4 años. ¿Es verdad? Mano, ¿dónde quieres ir a comer? Chicharrón. Y allá fuimos a celebrar su cumpleaños. Ahora, ¿cómo creo un presupuesto? ¿Cómo creo un presupuesto? Lo primero, y lo mencionábamos en las 2 charlas anteriores, es separar las finanzas personales de las finanzas de su empresa. De hecho, creo que también lo alcanzaron a mencionar a Gerson y Eliana, que dijeron: nos pusimos un salario. Nos pusimos un salario. Es importante. El mayor error, el primer error que comete un emprendedor es mantener sus finanzas personales y sus finanzas de la empresa mezcladas. La empresa, como nos enseñaba Stuart, es otra persona. Es otra persona, es alguien aparte, es otro presupuesto. Entonces, la empresa necesita tener ¿qué? Su presupuesto, y mi casa necesita tener su presupuesto. Como esposos tenemos un presupuesto. Esposos, ojo, ustedes son uno solo, no son 2. Entonces, en la casa, ¿cuántos presupuestos hay? 1, porque los esposos son ¿qué? 1, porque es una casa. Entonces, tenemos un presupuesto. O si no, nos pasa que mientras el esposo pide prestado, la esposa ahorra. Pasa. Esto que yo les digo siempre son historias de la vida real. Entonces, es un solo presupuesto. Pero la empresa, ahí sí es la otra, Diani. Ahí la empresa sí es la otra. Ahí la empresa sí necesita tener otro presupuesto. ¿Por qué? Porque es otra persona. Los únicos que son uno son el esposo y la esposa. Los que son solteros, pues la tienen más fácil, porque el soltero es su presupuesto, pero la empresa no es su esposo y la empresa no es su esposa. Querido emprendedor que es soltero, la empresa es otra persona y necesita tener otro presupuesto. ¿Listo? Hay que tener los 2 presupuestos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que entonces pago el recibo del gas de la casa con lo que vendí acá, y luego con lo que mi salario compré la materia prima para allá, y entonces después, ¿sí me dio plata o no me dio plata el negocio? No sé. Porque ese es el problema. ¿Por qué los emprendimientos fallan cuando mezclan sus finanzas con las finanzas personales? Que no sé quién está produciendo. No sé si el que está produciendo soy yo o la empresa, o si la empresa es una mantenida. ¿Estamos entendiendo? Y a veces en el primer año, sobre todo, bueno, el caso de Carlos y Sandra, fueron 30 meses en el que la empresa era la mantenida, ¿no es cierto? Porque no había alcanzado el punto de equilibrio, pero tenían claridad, sabían, ¿no es cierto? Entonces, no está mal que sea, pero que tú sepas que estás invirtiendo y cuánto estás invirtiendo, y si puedes seguir invirtiendo, porque a veces uno dice: uy, no, espérate, porque es que si le sigo invirtiendo de pronto no puedo, tal vez voy a tener que esperar, oro, y Dios es el que me va a decir, pero Dios también te va a preguntar: ¿cómo estás? Y el presupuesto es el que te va a ayudar a decir cómo estoy. Entonces, ¿cómo creo un presupuesto? Primero, entendiendo que tengo que separar las 2. ¿Listo? Lo segundo, asígnese un salario, porque su trabajo, ¿no es cierto?, hace parte de la empresa. Su trabajo, la empresa lo está recibiendo y la empresa necesita ¿qué? Remunerárselo. La Biblia dice que todo obrero es digno de su salario. Cuando tú abres una empresa, formalizada o aún no formal, igual tú eres ¿qué? ¿Un qué? Tú eres un trabajador de esa empresa, tú estás empleado en esa empresa, tal vez de tiempo completo o tal vez de medio tiempo, pero estás empleado. Entonces la empresa tiene que, dentro de su presupuesto, asignarte un pago.
Y ese es el primer paso para poder separar las empresas, porque muchas veces los emprendedores dicen, es que de la empresa yo saco para pagar la pensión, súper chévere, y eso está bien, pero la empresa tiene que saber que esa plata salió para ti, ¿no es cierto? Y tú tienes que saber que esa plata te entró a ti, ¿de dónde? De la empresa. Entonces es importante tener una asignación salarial, es importantísima, eso te va a ayudar a separar las finanzas. Si hasta que tú no tengas un salario asignado por parte de tu empresa, las finanzas de tu empresa y las tuyas van a seguir siendo una sola. Hay que separarlas. ¿Listo? ¿Cómo me presupuesto? Entonces aquí hay una gráfica que necesitamos ver. Porque cuando uno es empleado y no tiene un ingreso fijo, ¿no es cierto? Y todos los 15 o el comienzo de mes te entra tu quincena o tu mensualidad, tu salario, pues tú te presupuestas ¿de dónde? Desde el salario hacia los gastos, ¿verdad? Pero la pregunta de la mayoría de los que estamos acá es, pero si yo no soy empleado, sino que mi salario es variable, ¿cómo me presupuesto? Pues te presupuestas al revés, desde los gastos hacia los ingresos. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, cuando tú tienes salario, tú dices, me gano tanto, no sé, voy a poner un ejemplo, me gano 5 millones, listo. Mis gastos, esos 5 millones me alcanzan ¿para qué? El diezmo, ofrenda, me alcanza para tantas idas no sé, para esta vivienda, me alcanza para estos servicios, me alcanza para pagar esta cuota, me alcanza para esto, ¿no es cierto? Esa es la persona que tiene un ingreso ¿qué? Fijo. Pero el que tiene un ingreso variable dice, ¿cómo de presupuesto? Porque hoy me gano 5, mañana 3, después me gano 7, después me gano 4. Entonces, no puedes comenzar a construir tu presupuesto desde tu salario. ¿Por qué? Desde tu ingreso, perdón, porque tu ingreso no es conocido, es un ingreso que es variable. Pero lo que sí es conocido son tus gastos. Entonces, tú comienzas a presupuestarte desde los gastos hacia los ingresos. Entonces, ¿cuáles son los gastos que son conocidos? Pues es conocido cuánto gastas en vivienda, es conocido cuánto gastas en educación, es conocido cuánto gastas en alimentación, en transporte. Eso lo puedes ¿qué? Establecer. Un ejercicio para establecerlo es anotar. Si no sabes cuánto estás gastando, comienza a anotar. Y al final del mes dices, ay mira, en gasolina nos estamos gastando, con la gasolina hoy, 300,000 pesos. ¿Sí? Yo te pregunto hoy, ¿sabes cuánto te gastaste en gasolina el último mes? Entonces, ese es un buen dato. Si no sabes el dato, pues haz cuentas y construye el dato. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio de poder establecer e identificar cuáles son tus gastos, tú vas a decir, al mes yo necesito 4 millones de pesos para vivir bien. Entonces, la empresa debería pagarme un salario ¿de cuánto? De 4 o de 5. ¿Sí? Pues usted es el jefe, entonces usted tiene que decidir cuánto se va a poner. Pero sin hacer ese ejercicio antes, usted no sabe cuánto. Porque usted dice, ¿cuánto necesitas para vivir al mes? No sé. Y si tú no sabes, entonces no vas a saber cuánto pedir. Se lo vas a pedir a tu empresa. Entonces, listo. Si yo necesito 4 para vivir mensualmente, ok, bueno, voy a pedirle 5. Y entonces comienza este ciclo. Perdón, ¿por qué se me movieron? No se me muevan. Comienza este ciclo. Por favor. Comienza este ciclo. La línea roja serían mis gastos, ¿no es cierto? En un escenario de una persona empleada, la línea roja serían los ingresos. Pero en un emprendedor que no tiene, o una persona que es independiente, que no tiene unos ingresos fijos, la línea que se vuelve fija son sus gastos. Entonces, en el mes 1, esta empresa o esta persona independiente tuvo ingresos por 3.500 y sus gastos estaban fijados en 3.000. Entonces, ¿qué hace? En un escenario sin presupuesto, esos 3.500, ¿saben cuánto habría quedado al final del mes? 0. Porque dice, este mes nos fue bien, mija, así que póngase la pinta porque nos fuimos a comer. Y entonces esos 500 que fueron por encima de lo que necesitabas del mes, se gastaron en una salida, se gastaron en algo que no tenías que presupuestado porque no había presupuesto.
Entonces, pero si tú estás presupuestado, tú dices, ok, la empresa me paga 3, los otros 500, ¿qué pasa? ¿De quién son? Son de la empresa, porque lo que te corresponde a ti son tu salario, que son 3. Entonces, esos 500 se quedan en la empresa. Y menos mal, porque al mes siguiente el ingreso no fue de 3.500, sino que fue de 2.500. Entonces la empresa que tenía ahorrados esos 500 dentro de su capital de trabajo para poderte pagar el salario de este mes, dice, bueno, produje 2.500, 500 que tenía, tome esos 3. Al siguiente mes, estuvo muy bueno, 4.000. No, se fueron para Cartagena. En un escenario sin presupuesto, nos vamos para Cartagena. Pero como estamos presupuestados, decimos, es un mes normal. O sea, sí, no, ojo con esto, tu estilo de vida no puede ser cíclico dependiendo de cómo le esté yendo mes a mes a tu negocio. Porque los negocios son cíclicos, hay temporadas. ¿Sí? Y allá en la Biblia hay una historia súper chévere que es la de José. Entonces, 7 años de abundancia, pero ¿qué hicieron esos 7 años? Ahorraron, porque venían después 7 años de escasez. Y los negocios son así, ¿no es cierto? En época de vacaciones, los hoteles, los restaurantes venden un montón. Pero después, ¿no? Por allá en marzo, febrero, cuando están pagando impuestos de las empresas, o en esta época se está pagando declaraciones de renta, son menores. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que aquí le fue muy bien, entonces tiene 1 millón de más. Luego el siguiente mes le fue 1.500.000. Ya la empresa tenía 1.500.000 ahí de capital. Tú seguiste viviendo bien porque tú presupuestaste que para vivir bien necesitabas 3.000. Y de pronto hubo un mes muy malo, 2.000, el peor mes. Pero la empresa tenía 1.500. De hecho, en el mes malo, la empresa te pudo pagar, tu familia estuvo cubierta, tu casa estuvo cubierta y ahí a la empresa le quedaron 500. Entonces, por eso es importante presupuestarse y por eso es importante separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Qué es que la empresa no tuvo para pagar la nómina este mes? Pero teníamos ahorros en la casa y toca usarlos para poder pagar la nómina. Listo, hazlo, pero es un préstamo. ¿Sí? Entonces en tu presupuesto tú lo anotas. A la empresa le presté 2.000 y en el presupuesto de la empresa anotas que le entraron 2.000 y que los debe. Porque como decía, el que sabe cuánto debe, sabe cuánto tiene. Entonces la empresa dice, me entraron 2.000 pero no son míos, son de mi dueño y tengo que devolvérselos porque es un préstamo. ¿Amén? Amén, no. ¿Sí? Clarísimo entonces cómo se presupuesta uno. ¿Vale? Ahora, ¿cómo ajusto mi presupuesto? ¿Cómo lo ajusto? ¿Qué es un presupuesto? ¿Cómo lo puedo yo ver? Tú organizas tus ingresos y organizas tus gastos. ¿Sí? Desde los más prioritarios hasta los menos prioritarios. Entonces tú puedes agarrar un Excel, puedes agarrar un libro, un cuaderno y escribirlos. Entonces dices ingresos. Entonces en ingresos de pronto, aquí teníamos el caso de Oscar y Diana. Entonces listo, de Takay tenemos tanto. De mi empleo como banquera, tanto. ¿Sí? Tenemos un arriendo, tanto. Que es que yo los fines de semana estoy vendiendo helados y esos helados nos produce tanto. Entonces yo organizo mis ingresos, pero también organizo ¿qué? Mis egresos, todas mis salidas. Egresos son todos mis gastos. Y es importante conocer cuál es el promedio de mis gastos, cuál es el promedio del recibo del agua, cuál es el promedio de la luz. Y entonces tú te organizas y proyectas, ¿no? Entonces yo organizo y proyecto. ¿Qué es proyectar? Es decir, eso es lo de un mes, pero hay que ver también lo del mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, ¿no es cierto? ¿A qué tiempo? Al que tú quieras. Yo antes de casarme, yo lo hacía cada 6 meses, hacía el presupuesto. Después de casarme, mi esposa dijo, no, es a 1 año y pues yo hago caso. Entonces, no, Dios nos enseñó que lo hiciéramos en 1 año y comenzamos a hacerlo anual. Entonces hacemos el presupuesto anual. Nosotros más o menos como en esta época, septiembre, octubre, comenzamos a proyectar el presupuesto del siguiente año.
De hecho, este año ya hicimos como un presupuesto del siguiente año, ¿sí? Porque en enero vienen matrículas, nosotros tenemos hijas en colegio, entonces hay que presupuestar eso. Ya aprendí con el golpe de enero de este año que los gastos son diferentes a los que tenía en Bogotá, entonces ya ajusté mi presupuesto para este enero, entonces no va a tener sorpresas, ¿sí? Porque me dio duro este enero, yo no sabía, Villavo es más caro, pero en algunas cosas, y entonces ya estamos más presupuestados, ¿listo? Ahí yo organizo, yo proyecto y evalúo. Es importante evaluar y decir, venga, estamos gastando el 10% de los ingresos en salidas a comer. ¿Sí está bien? ¿O es muy poquito? ¿Sí? Por eso estaba diciendo, si es penthouse, sí, abajo del 20, o es muy poquito. Yo tengo una historia. Una persona me dijo, necesito una consejería. Yo dictaba la clase de manejo del dinero en el IBLI en Sabana Norte. Entonces una persona me dijo, yo necesito una consejería financiera porque es que no nos está alcanzando la plata, yo siento que no nos está dando. Yo le dije, listo, ¿tienes presupuesto? No tengo presupuesto. Le dije, listo, entonces constrúyelo. Le di estos tips, le dice, conoce cuáles son tus gastos, organiza cuáles son tus ingresos y cuando los tengas identificados, vienes y vemos qué está pasando. Pasaron 2 semanas, le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? No, bien, ahí voy haciendo. 3 semanas, 4, venga a la consejería. Entonces yo era el consejero, pero estaba detrás de él. Venga, ¿y la cita para cuándo? Sí la va a necesitar, no sé qué. Y en una de esas me dijo, no, Carlitos, ya no la necesito. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no, es que haciendo el presupuesto encontré en dónde estaba mi fuga en el presupuesto, en mis finanzas. Yo le dije, sí, ¿qué pasó? Es que no nos habíamos dado cuenta que nos gastábamos tanta plata comiendo por fuera. Y estamos ajustando esa parte y desde que estamos ajustándola se estabilizó nuestras finanzas. Porque yo decía, salimos el domingo, llevamos los 4 a comer, 150,000 pesos. ¿Sí? Entre semana, que me dio antojo de una empanadita, me comí 3 y 10,000 pesos que no tenía presupuestados. Y no está mal, no quiere decir que uno no pueda. El tema es si sabes. El tema es si lo tienes presupuestado. Y entonces dijo, ahora estamos comiendo en la casa, salimos un par de veces al mes, un par de domingos al mes, tenemos un presupuesto para salir los viernes con la familia, ¿no es cierto? No es no hacerlo, es hacerlo bien. ¿Amén? Es hacerlo bien. Porque no es como, porque es que entonces queda uno, no, es que como llegué tarde, entonces, domicilio. Y domicilio, o salga a comer. Y cuando te das cuenta, se te está yendo un porcentaje muy alto de tus ingresos solo en comida por fuera. Ahí comienzan ya las familias, sí, no tienen que comer tanto por fuera. Ajuste sus gastos, ¿verdad? Y hágalo dinámico, es decir, tiene que estar usted anotando y comparando, estar viendo qué es lo que está pasando, si se está haciendo o no. ¿Eso qué quiere decir? Ahí, siguiente slide, porfa. Hay que hacer seguimiento, hay que ajustar y revisar. El presupuesto no sirve de nada si yo lo hice y se quedó ahí. ¿Sabes qué hiciste? Un ejercicio muy lindo, pero no te está sirviendo de nada. El presupuesto tiene que ser dinámico, el presupuesto se tiene que convertir en un flujo de caja. El presupuesto se tiene que convertir en un flujo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el presupuesto lo estoy viendo periódicamente. Yo trato de hacerlo todos los días, reviso qué me gasté hoy, cómo están las cuentas, cuánto tengo en efectivo, cuánto tengo en los bancos. Me demoro 5 minutos, ¿sí? Cuando lo dejo de hacer diario, ¿no es cierto? Porque tal vez se me pasó o no tuve el tiempo para hacerlo. Normalmente lo hago como la nochecita, pero a veces las noches no son tan tranquilas en la casa o tenemos algún compromiso o alguna cosa y se nos pasaron 2, 3 días, 4 días. Ahí me demoro un poquito más. Porque comienzo, bueno, ¿en qué fue que me gasté esto? Venga, pero yo tenía tanta plata. Amor, ¿en qué fue que gastamos eso? ¿Sí? Pero eso nos permite ¿qué? Ir controlando. A mí me pasa, nos pasaba, ya estamos más juiciosos, pero nos pasaba que, por ejemplo,
del viernes al lunes, no sabemos qué ha pasado. El viernes teníamos 200.000 pesos y el lunes teníamos 30.000. Oigan, ¿y esos 170 en qué se fueron? No sabemos, pero se fueron, ya no están en otras manos. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Muy juiciosos en saber qué nos estamos gastando, ¿sí? ¿Qué nos estamos gastando? Y es un equipo. En la casa, obviamente por mi formación, pues Mari me dice, tú controla el presupuesto, pero siempre estamos los dos en constante comunicación para construirlo y para también controlarlo. Entonces yo le digo, mi amor, eso tan, podemos ir a hacer tal cosa. Ella me pregunta, ¿podemos salir a comer? Entonces le digo, reviso, le digo, sí. Y entonces ella dice, ¿cuánto hay? Porque dependiendo de cuánto haya, ella dice, el plan puede ser esto, ¿sí? Le dije, hey, semana de receso, deberíamos hacer algo con la familia, ¿qué crees que podemos hacer? Me dijo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Yo busco plan, pero dime cuánto. Y entonces yo le digo, abro ahí el Excel, le digo, hay tanto, listo, yo busco con eso, ¿sí? Pero es importante, no es dejar de hacer cosas, es hacerlas sabiamente, ¿amén? Y hay varias estrategias para hacer seguimiento. Hay una estrategia que es clásica, muy efectiva, y que es la de los sobres. Y a mí me sorprendió porque hace unos años conocimos una pareja igual de jóvenes a nosotros. En esa época estábamos en los 20 años, 20 y picos, hace 25 años. Estaban casados. No, pero me pareció súper chévere porque era una pareja muy joven, tenían un poco tiempo de casados, igual, muy como de las mismas edades que, de hecho, él había estudiado con Mari, creo, o ella, no me acuerdo bien, pero y ellos eran abogados de un buffet, o sea, sí, de hecho hoy en día viven en Francia, y cuando estamos hablando de estos temas, ellos dicen, no, nosotros usamos los sobres. ¿Y les sirve? Sí, nos va súper bien con los sobres, porque no somos muy buenos con los números en Excel, porque no somos muy buenos, pero los sobres están. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los sobres? Entonces tú dices, al comienzo del mes, tú dices, listo, vamos a tanquear 300.000 pesos este mes. Eso es lo que hay para gasolina este mes. Entonces en un sobre metes 300 y pones gasolina. Vamos a hacer, no sé, 600.000 pesos en el mercado. Entonces los 600.000 pesos los agarras y los metes en el sobre y eso es lo que hay para mercado. Y cuando tú vas a gastar de ese rubro, pues vas al sobre y agarras lo que vas a usar. ¿Listo? El tema es cuando a veces llegas a ver y el sobre está vacío y dices, cancele, mija, que no hay sobre en cine, no. Ya el sobre está vacío, ¿sí? Entonces, esto es importante, es una buena estrategia de los sobres. Está también, hay muchas apps, hay muchas aplicaciones hoy en día en los celulares que nos permiten llevar seguimiento de los gastos, que nos permiten conocer nuestros gastos, llevar cómo está nuestro presupuesto. Entonces también es bueno que yo nunca pude, la verdad, ahí me sentí viejo, porque no pude usar una aplicación, me va mucho mejor con Excel. Tal vez por mi profesión, porque para mí Excel es como yo lo hago todo en Excel, entonces Excel también es una buena forma, una buena tabla, tú lo formulas y lo vas llevando ahí. Pero es importantísimo, es chévere, es importante llevar el presupuesto y hacer un seguimiento a ese presupuesto, ¿vale? Hay que aprender a ser también flexibles y entender que el presupuesto se vuelve un flujo de caja y los flujos de caja uno los puede ir ajustando. Entonces a veces salió un imprevisto, entonces no nos podemos tampoco ser como, ¿no es cierto?, muy rígidos. Hay que aprender también a ser flexibles, pero con orden. Entonces, ok, este mes vamos a hacer esto, que es un plan que solo se puede hacer este mes. No tenemos el presupuesto de este mes, pero lo vamos a sacar ¿de qué? Del siguiente mes. ¿Sí? Es como lo que uno habla de las vigencias futuras en el gobierno. Entonces, vamos a sacar unas vigencias futuras y vamos a aprovechar este mes, pero el otro mes ya sabemos que eso ya no está. ¿Listo? Ahora, importantísimo dentro del manejo de nuestras finanzas, el ahorro. El ahorro. Proverbios dice, el que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece. La riqueza es algo que se construye poco a poco. Es algo que se construye y por eso uno ve que de generación en generación debería ir, ¿no es cierto?, aumentando la acumulación. ¿Por qué? Porque se va construyendo, pero poco a poco. Uno a veces es muy afanado. Entonces uno quiere en el primer año ya ver los resultados de 5 años. Y me encanta la historia, ¿no?, de la equidad porque no era en un año, no eran 2,
era casi en 3. Entonces es como, a veces uno tiene que ser muy paciente y entender que la riqueza se construye poco a poco. Y el ahorro es la base para construir riqueza. Sin ahorro no se construye riqueza. Porque el versículo es claro, el que poco a poco ¿qué? Ahorra, o sea que la construcción de la riqueza es el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro me libra de nuevas deudas ante imprevistos. Se pinchó el carro, me estrellaron y no tengo nada ahorrado. Tarjetazo. ¿Sí o no? Se enfermó alguien de la familia, tocó ir a pagar exámenes médicos, tocó medicamentos, tocó pagar a algún especialista. Si no hay un ahorro, ¿de dónde sale? Muchas veces de la deuda. Entonces, el ahorro me libra de nuevas deudas. El ahorro también es la base de nuevas inversiones. Yo no puedo o es muy difícil invertir si yo no tengo una base. Hay que tener algo. Hay que tener algo. Ya vamos a hablar ahorita un poco en tema de inversión y de deuda, pero yo tengo que aprender a ahorrar, porque el ahorro va a ser esa base para hacer algo más adelante. Yo recuerdo que en 2002 mis papás estaban en crisis. Ellos habían quebrado 3 años seguidos en arroz. Ellos sembraban arroz y 3 años seguidos se quebraron. Ustedes saben que una quiebra en arroz un año es dura. Ahora 3, multiplíquela por 3. Entonces estaban mal. Mi hermana y yo comenzamos como a hacer cosas. Mi hermana estaba bien pequeña, pero es muy hábil en los negocios, entonces ella vendía unas cositas ahí en el colegio. Yo también comencé a vender, estaba en el Mundial del 2002, entonces comencé a vender camisetas que compraban en San Andresito y las traía y las vendía acá. Yo estudiaba en el Espíritu en esa época, entonces estaba como con la cuenta de la Salle que se iba acumulando, pero entonces esta era en el Espíritu, también estaba pasando allá. Pero cuando terminó, cuando digamos que fuimos a ver cuánto teníamos, había un ahorro que mi hermana tenía y que yo tenía, y a mis papás les salió un contrato. ¿Y saben con qué hicieron ese contrato? Con los ahorros de sus hijos. Y ahí comenzaron a construir otra vez la empresa y como que salieron adelante. Entonces es importante. Y el ahorro también crea mi disciplina de gasto y de consumo. Cuando yo ahorro, yo pudiendo hacer algo, me contengo a mí mismo y digo, no, esta plata la voy a ahorrar. Entonces me ayuda a tener disciplina de gasto y de consumo. Tips para ahorrar: téngalo separado. No tenga el dinero ahorrado en la misma cuenta en la que usted usa para gastar el diario. ¿Sí? Entonces me encanta que hoy las aplicaciones de los bancos tienen muchos productos como bolsillos, ¿no es cierto? Pero también hay diferentes. Si eres empleado, puedes pedir que te descuenten y te lo envíen a un fondo de empleados. Puedes hacer un ahorro programado en algún banco. Entonces hay muchas opciones. Hay fiducias, hay fiducuentas, hay cosas así, hay productos que te permiten a ti que enviar el dinero a un bolsillo, a un lugar en donde tú no lo vayas a gastar, no lo vayas a gastar. Eso está el débito automático. Entonces débito automático es una forma, yo la uso por ejemplo. O sea, a mí mes a mes del salario que yo recibo por parte de la iglesia, nómina me descuenta y envía directamente al Redil, que es la cooperativa de la iglesia. Entonces todos los meses hay ahorro. Yo, si me llega esa plata, me la gasto. Nos cuesta. Hay debilidad. Pero usted es financiero, pastor. Sí. Pero entonces, ¿qué nos tocó a nosotros hacer? Meternos al Redil y decir, por favor, de nómina, descuénteme tanta plata y mándela allá al fondo y allá la tengo. ¿Listo? Pero también no está mal usar alcancías. A veces pensamos que la alcancía es cosa de niños, pero no. Las alcancías son buenas y muy, muy útiles. Son muy útiles. Muchas veces uno no se da cuenta, pero a medida que uno va ahorrando de a poco, a final de año, ¿no? Y después tendremos más tiempo para poder explicar algunas estrategias, pero si usted ahorra 1,000 pesos diarios, ¿no es cierto? A final de año tiene 365,000 pesos. ¿A quién le sobran 365,000 pesos en diciembre? A nadie, ¿sí? Pero es que 1,000 pesitos diarios, 1,000 pesos diarios en una alcancía. Y al final vas a tener ahí, así sea para pagar el SOAT o alguna cosa así, pero está ahí. ¿Listo? Y importantísimo para ahorrar, conozca su nivel de ahorro. Todos tenemos capacidad de ahorro. Ay, pero si yo todos los años
todos los meses me endeudo, eso quiere decir que estás gastando más de lo que recibes, así que revisa tus gastos, presupuéstate y dentro del presupuesto encuentra cuál es tu nivel de ahorro, así sean 10,000 pesos. 10,000 pesos, ahorra 10,000 pesos, al final de año tienes 120,000 pesos que no tenías. Pero el ahorro hay que conocer el nivel de ahorro y hay que aplicarlo. No es una excusa el bajo ingreso para ahorrar, porque tú puedes ahorrar así tengas un ingreso bajo. Se puede ahorrar, solo tienes que hacerlo. Recuerden que todo en la vida, como estamos aprendiendo aquí metí un poco de la serie del domingo, pero todo es una decisión. Es una decisión. Si tú decides ahorrar, vas a poder ahorrar. 500 pesitos, ahórralos. Que las monedas que me dieron, que todas las monedas, hay varios amigos que conozco que todas las monedas que reciben las meten, ni las cuentan, tan. Y al final eso va a dar algo. ¿Listo? Ahora, hay que también hablar de inversión. Y aquí estoy yendo súper rápido porque ya se nos pasó el tiempo del taller y perdón porque se nos ha ido corriendo, pero ha estado bueno, ¿verdad? Ha valido la pena. Y hay que invertir para crecer. Hay que invertir para crecer. Tips para invertir. No todo lo que brilla es oro. Tengan cuidado, tengan cuidado. Hay que aprender a comparar las rentabilidades del mercado y decir, venga, esta rentabilidad tan buena no es como tan normal, ¿no? Entonces es bueno. Entonces Stuart hablaba de Bitcoin y de todos estos temas de criptomonedas. Hay que ver y decir, bueno, esta rentabilidad sí es verdad, sí está. Yo atendí varias familias en consejería, no aquí, antes de llegar aquí en Sabana Norte, que invirtieron y se desaparecieron. Entonces, no todo lo que brilla es oro, hay que tener mucho cuidado, hay que comparar rentabilidades y decir, venga, esta rentabilidad sí vale la pena, no vale la pena, si invierto en esto, sí es mejor que invertir en esto. Venga, tengo un apartamento, ¿será que lo sigo arrendando o lo vendo y lo meto en un CDT que está dando el 14% o lo dejo arrendado que me está dando el 6%? ¿Sabían eso? Hoy está mejor vender el apartamento que arrendarlo, porque el arriendo te da 6% al año, más impuestos y todo este tema, mientras que si lo llevas al banco te va a dar 14%. Entonces hay que tener, hace 3 años la situación era al revés, los CDTs estaban muy bajitos y los arriendos estaban mejor, entonces hay que aprender e identificar cuáles son las rentabilidades que están dando. Tengan en cuenta los costos de la inversión, las inversiones tienen costos. Entonces volvemos al ejemplo del apartamento, listo, lo compraste, lo alquilaste, pero hay unos costos. Un seguro de arriendo, porque si lo haces sin seguro de arriendo es un riesgo altísimo. Entonces asegúrate. No es porque están aquí los de la equidad, pero hay que asegurarse. Está el mantenimiento, están los impuestos, está lo que tal vez te pueda salir en la declaración de renta. Todos estos son gastos que están alrededor de una inversión. A veces no nos damos gastos y listo, voy a abrir un local, listo, pero acuérdate que hay que pagar todo el tema de derechos de autor, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Saico y Asimpro. Y hay que pagar ICA, y hay que pagar la Cámara de Comercio, y hay que pagar, y hay un montón de cosas que si tú no las tienes en cuenta a la hora de invertir, pues no vas a saber si puedes invertir, si es una buena inversión o no para tu perfil. ¿Vale? Y ahí viene el cuarto tip, hay que reconocer el perfil. Si tú ya estás en los 50, 60, es muy riesgoso que todo tu capital lo inviertas en un negocio de un perfil de riesgo alto. ¿Por qué? Porque es que a los 20 tú te caes y tienes todavía 30 años, todavía o 40 para levantarte, pero a los 55 o 60 años ya es más difícil. No es imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero es más difícil. Entonces dices, bueno, yo creo que las inversiones que voy a hacer van a ser un poco más ajustadas a mi perfil de riesgo, o en este momento puedo asumir riesgo. Hay momentos en la vida en que yo digo, puedo asumir riesgo. Sí, tengo 45, pero los chicos ya no están en la casa y puedo asumir el riesgo porque ya no tengo universidades para pagar y con mi esposa podemos hacerlo, pues vámonos con toda. Eso depende en oración, como hemos venido hablando. ¿Vale? Y la deuda es válida para algunos casos de inversión. Es válida para algunos casos, ya vamos a hablar solo de deuda.
Pero yo soy, como bíblicamente nos enseña, enemigo de la deuda. Hay que endeudarse lo menos posible, ¿vale? También hay por ahí un dicho financiero que dice que el que nada debe, nada tiene, pero hay que hacerlo también de la mano de Dios. Tenga en cuenta a la hora de invertir el analizar el retorno, ¿no es cierto? Saber si el retorno esperado realmente vale la pena o va a cubrir una deuda, un endeudamiento. Conocer el activo sobre el cual tú estás invirtiendo, porque si te endeudas es para invertir en un activo. Entonces ese activo realmente sí puede llegar a tener un nivel de recuperación. Listo, compré la capuchinera de 15 millones de pesos, si no salen los planes como los tengo pensados y la vendo, ¿me van a dar los 15 millones? Entonces, tercer tip, no hay que endeudarse en el 100%. Porque el valor de recuperación de algo que tú compraste nunca va a ser igual, siempre va a estar por debajo, a veces muy por debajo. Entonces hay que conocer, no se endeude nunca por el 100% de una inversión, es muy riesgoso. Y la finca raíz, como veníamos hablando, es una opción segura, pero también tiene muchos riesgos. De hecho, hoy el panorama hace 5 años ha cambiado completamente. Completamente, es otro panorama. Tú hablabas de invertir en finca raíz hace 5 o 10 años y era wow. Hoy, ¿saben qué está pasando con las valorizaciones? Hoy están decreciendo. O sea, hoy el bien raíz, en vez de subir, está bajando. Entonces hay que tener cuidado. Los carros, en una época uno compraba un carro y valía la mitad después, al poquito tiempo. Después de pandemia subieron, pero ahora volvieron otra vez a bajar. Entonces hay que estar siempre muy pendientes de esos activos en que vamos a invertir. ¿Listo? Y aquí hay algo importantísimo. Toma decisiones espirituales y no emocionales. Cuando se trata de inversión, no tomes decisiones emocionales, porque las emociones te engañan, ¿no? Entonces uno dice, wow, no, yo vendo en un mes, yo sé que puedo vender tanto, y uno dice, wow, sí, pero sí, no, es que es que mira, yo abro el primer local y a los 2 meses voy a tener para poder abrir el segundo, y de esos 2, en un mes voy a abrir el tercero. Sobre todo cuando uno está joven y no tiene mucha experiencia, uno cree que es así, ¿no? Que uno abre un local y a los 2 meses tiene para abrir el segundo y a los 3 meses tiene para abrir los 4 y resulta que el primer mes no alcanzó el punto de equilibrio y comienza a invertir, pero hay que persistir. Y como decía Laura, no puede ser, ojo anda, no puede ser que aquí abrí un local y a los 3 meses ya está cerrado y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Fue una decisión emocional o fue un plan bien pensado? Porque la palabra de Dios dice, los planes bien pensados son pura ganancia, pero los apresurados son puro fracaso. Entonces yo tengo que tomar decisiones de inversión de forma espiritual, sabia, orando, analizando, viendo bien las opciones, analizando el activo, analizando el mercado, como nos explicaba Stuart, dándonos cuenta si sí está. Y entender cuál es la motivación. Y Gerson lo hablaba muy chévere. Gerson decía, si la motivación es plata, te va a costar. Porque cuando escasea, se te acaba el propósito, que era lo que hablábamos en la primera charla. Si el propósito es tener plata, cuando no haya, se acabó el motor. ¿Cuál es tu motivación? Colosenses nos enseñaba Stuart que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. Esa es la primera motivación. ¿Cuál es el propósito de la inversión? ¿Por qué quieres invertir más? ¿Por tener más? Y ese propósito es el que va a ser el que te va a dar el combustible, ¿no? El que te va a mantener firme y que te va a permitir persistir, insistir y no desistir. ¿Listo? Y vamos a hablar de deuda, porque la deuda es una forma de esclavitud. Y en 2 de Reyes 4, 1 al 7, chévere que la puedas leer y estudiar. Es la historia de la viuda endeudada. Y es una persona que en viuda, su esposo había dejado deuda y la deuda también se hereda. Quiero decirles eso. Las deudas se heredan. Entonces la viuda hereda las deudas y no tiene cómo, y le dicen, si no nos paga, nos la llevamos a usted, a sus hijos y los vendemos como esclavos.
La deuda es una forma de esclavitud. Porque cuando tú le debes a alguien lo que tú trabajas, una parte no es tuya, sino ¿de quién? De esa persona. Entonces es una forma de esclavitud. Ahora, ¿qué pasa con la viuda endeudada? Que va y pide la dirección de Dios, Dios le da una instrucción, le responde, ora, como explicaba Stuart, ora, Dios le da la respuesta, ella es obediente, porque ella le dice, ¿qué tienes en la casa? No, tengo un poco de aceite, le dice el profeta. Y él, listo, ve y consigues unas vasijas, y cuando hayas conseguido las vasijas, coges el aceite que tienes en la casa y llenas. Y ella fue obediente, pero también tuvo fe. Porque si ella no hubiera sido obediente, pues ¿saben qué hace? Y sin fe, dice, pero ¿para qué voy a buscar vasijas si tengo solo un poquito de aceite en la casa? Pero ella dijo, bueno, si me dicen que consiga las vasijas, pues consiguió todas las vasijas que pudo, y después con fe agarró el poquito de aceite y comenzó a llenarlas. Y cuando las llenó todas, se le acabó el poquito de aceite que había, que alcanzó para llenar todo lo que había, y fue y le dijo al profeta, bueno, ¿ahora qué hago? Y el profeta le dijo, vaya y venda, y con lo que venda, pague deudas. ¿Y sabe qué hizo? Pagó deudas y vivió el resto de su vida con un poquito de aceite. Lo poquito que tienes en tu casa, deja de quejarte. Es que tengo solo un poquito de aceite en la casa. No te quejes, bendice y sé obediente y pídele a Dios, ¿qué hago con este poquito de aceite? Porque a veces nos quejamos, llegan bendiciones y nos quejamos. Entonces llega el vecino que, oiga, le quiero dar una ofrenda de 50,000 pesos. Ay, gracias. 50,000 pesos no me sirve para nada. Entonces, en vez de decir gracias Dios porque me dieron una ayuda de 50,000 pesos, termino quejándome por la ayuda que me dan. Y la palabra de Dios dice que la viuda endeudada no se quejó, sino que hizo, ¿qué hizo? Fue obediente, tuvo fe, llenó sus vasijas de aceite, y después del aceite lo vendió, pagó sus deudas y vivió tranquila. Ahora, ¿toda la deuda es mala? Sobre todo hay que tener cuidado con la deuda de consumo, porque cuando tú te endeudas para consumir no te queda nada, solo la deuda, porque te lo comiste ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con las deudas de consumo, no hay que evite endeudarse para consumir. Cuidado con la dependencia de los recursos ajenos. Y la pregunta aquí, ¿quién es tu Dios? Cuando llegaste a fin de mes y no tuviste para pagar una obligación, no sé, en la nómina, un recibo que hay que pagar, ¿cuál es tu Dios? ¿El banco? ¿El prestamista? ¿O Dios? Porque cuando a veces apenas estamos apretados, lo primero que hacemos es, ¿me presta plata? Y lo primero que hay que hacer es ¿qué? ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué fue lo primero que hizo la viuda? ¿Fue a pedir plata prestada al profeta? No, fue a decirle al profeta, ¿qué hago? Fue a preguntarle a Dios, ¿qué hago? Lo primero que hay que hacer cuando no tengo es preguntarle a Dios, ¿qué hago? Y Dios te va a decir qué hacer. ¿Amén? Eviten endeudarse al máximo. Eviten endeudarse al máximo. Como nos contaba Oscar, dijo, ya no puedo más, y al otro día le llegó el correo, clientes nuevos. Ya no puedo más, llegó Tulio, clientes nuevos. Dios da la respuesta, Dios da la provisión. ¿Sí? Nuestro Dios no puede ser el banco. Nuestro Dios no puede ser el banco. ¿Listo? Si la inversión es si la deuda es para inversión, calcule el éxito, la garantía, lo que hablamos ahorita, la capacidad y nivel de endeudamiento, y revise si tiene capacidad de valorización o potencial de valorización, ¿vale? Y tenga en cuenta es lo siguiente, el dinero tiene un precio en el tiempo, el dinero nunca es gratis. Hoy en día estamos en inflaciones por encima del 10%. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a usted le están prestando mínimo, o sea, por bien que le vaya, que es una compra de cartera, al 20%. Eso quiere decir que su negocio tiene que darle no solo el 20% de rentabilidad, ¿no es cierto? Sino por lo menos ¿sí? ¿Cuánto se quiere gastar usted? ¿Cuánto se quiere ganar usted? Si usted se quiere ganar el 10%, pues entonces la rentabilidad tendría que ser ¿de cuánto? Del 30%. ¿Cómo? Neta, claro, para poder cubrir
los gastos financieros. Y el gasto de consumo hoy está en 40%, o sea que si tú te endeudaste con una tarjeta de crédito para tu negocio te debería rentar mínimo el 40% para que no tuvieras pérdida. Menos del 40% ya te daría pérdida. Y a veces no entendemos que el dinero tiene un precio en el tiempo. Amén. Tenga contentamiento y sea paciente. Huya de las tarjetas de crédito y de los créditos rotativos, son súper peligrosos. Un amigo duró como 8 años pagando una tarjeta de 1 millón de pesos. La recibió cuando tenía 18 y dijo, ay, una tarjeta de 1 millón de pesos. Como 8 años duró pagándola. Que tengan cuidado con las tarjetas de crédito y con los créditos rotativos. Mantenga un nivel de ahorro siempre y cuide su presupuesto. Si ya estoy endeudado, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Si usted ya está endeudado, pague. Porque a veces el consejo que uno a veces lo escucha en la iglesia, entre hermanos, venga, deje de pagar, para que le castiguen la cartera, y eso al final, ¿sabe qué? Eso le condonan la deuda. No, si usted quiere una responsabilidad, pague. La única forma de salir de deudas es pagando, no hay otra forma. Si usted no paga, va a seguir endeudado. Hay que orar, obviamente, pedirle a Dios que le dé estrategias, como hizo la viuda endeudada. Hay que planear, hay que negociar la deuda. Uno puede ir al banco y decir, venga, negociemos. Si ya está muy, muy mal y después de orar y analizar dices, no voy a poder, pues ahí está la ley, que antes se llamaba ley de quiebras, ¿no? Que uno se acoge y dice, no puedo, entonces entras en un proceso de reestructuración y sí, a veces es la solución. Pero hay que planear, hay que darse cuenta si puedo o no puedo. Hay que comenzar a ahorrar y hay que aumentar ingresos. Hay que aumentar ingresos. Yo le digo, a veces las personas dicen, no, pero es que si yo hago eso solamente me gano 100,000 pesos. Pues son 100 que no tenías antes. 100 son mejor que 0. ¿Listo? Y bueno, obviamente ajuste su nivel de vida, su estilo de vida. Proverbios, y ya para cerrar, Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y bueno, gracias por este tiempo de estar aquí compartiendo este tema de finanzas y emprendimiento. Esperamos que de verdad dé mucho fruto, que escuchemos muchos testimonios, que hayan podido conocer personas, y vamos a seguir trabajando con todo el equipo y el Ministerio de Ejecutivos y Empresarios de nuestra iglesia para poder hacer más cosas como estas. ¿Valió la pena? ¿Vamos a hacer más? Listo, así que el que quiera sumarse al equipo nos avisa, y aquí lo que hay es trabajo para poder hacer cosas bien chéveres. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Y Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por cada uno de los conferencistas de hoy, gracias por los panelistas de hoy, Señor Jesús, y gracias por cada uno de los asistentes, Dios mío. Gracias porque tú nos daste tu palabra, tú nos enseñas tu verdad, Señor, porque tú no eres un Dios ajeno a nuestra realidad, sino que nos das lo que necesitamos, y sabemos que en nuestros negocios, en nuestras finanzas, te necesitamos a ti, porque tú eres el dueño y Señor de todo. Guíanos, Dios mío, Señor, danos sabiduría, danos estrategia, Señor. Si estamos endeudados, danos estrategia para salir de las deudas, Señor Jesús. Provee de forma sobrenatural, enséñanos el camino, Dios mío. Danos más, tú sabes que lo necesitamos, y tú nos has dicho que tú nos vas a dar todo lo que necesitemos, Dios mío. Danos, Señor Jesús, sabiduría para tomar decisiones correctas en el tiempo correcto. Danos, Señor Jesús, sabiduría para ser ordenados en nuestras finanzas y tener un presupuesto claro, Dios mío. Permítenos, Señor Jesús, honrarte con todo lo que hagamos, Dios. Señor, que podamos entender que las cosas bien hechas, en orden, prosperan en ti. Señor, que los impuestos son de la nación, Señor, que lo que es del César hay que dárselo al César, que lo que es de Dios hay que dártelo a ti, Señor Jesús, porque tú bendices el orden, porque eres un Dios de orden. Y abre nuestra mente, abre nuestros ojos espirituales, déjanos ver, danos discernimiento para ver oportunidades donde tal vez no hemos visto. Déjanos ver cuál es el aceite que hay en nuestra casa, Señor, qué es lo que es valioso que nosotros tenemos, porque como aprendíamos hoy, todos tenemos algo valioso que alguien necesita. Señor, déjanos ver cuál es ese aceite para que podamos, Señor Jesús, exprimirlo, Dios, y que podamos, Señor, no solo pagar nuestras deudas, sino vivir
el resto de nuestros días. En tu santo nombre, Jesús, te damos y por el poder del Espíritu Santo te entregamos todo, Señor, a ti. Amén y amén. Así que Dios los bendiga y gracias de verdad por ser parte de este primer taller.